Vamos a hablar entonces hoy de la fisiología del sistema venoso y linfático. Entonces vamos a tratar de ser lo más sucintos pues para alcanzar a hablar de los dos. Entonces el sistema venoso, recordemos entonces que va a contribuir a la distribución de la sangre desde la periferia y hacia el corazón con influencia directa obviamente sobre el llenado cardíaco y por consiguiente también el gasto cardíaco. Es muy importante el retorno venoso porque recordemos que el retorno va a ser el principal determinante del gasto cardíaco en condiciones normales, teniendo en cuenta que el sistema circulatorio, como nos mencionaba Carlos ayer, es un circuito pues que va a ser un circuito cerrado. Entonces, este es tan importante que un cambio en la presión de llenado tan pequeño como 1 centímetro de agua puede variar incluso el volumen latido en hasta un 50%, como nos lo dice pues la ley de Frank-Starling, pero tener en cuenta que también no es una variable que es completamente independiente, sino que es una variable que depende de otras variables hemodinámicas que vamos a hablar pues durante toda la charla y que precisamente por eso es que variabilidades en estas, digamos, otras variables van a llevar a que finalmente cambie también el retorno venoso. Entonces, como generalidades, recordemos entonces que los vasos venosos se van a clasificar dependiendo básicamente del tamaño. Aquí no se van a clasificar tanto, digamos, por la composición de la capa media como si lo hacen las arterias, precisamente porque en los vasos venosos no vamos a tener esa diferenciación histológica tan marcada o tan clara como si la tenemos con los vasos arteriales. Entonces, en ese sentido, vamos a tener vénulas postcapilares tan pequeñas como 10 micras, hasta venas grandes como las venas subclavias o la vena cava, que tienen un diámetro mayor a 10 milímetros. Y si nosotros vemos, pues vamos a tener finalmente diferentes composiciones de las túnicas, pero aquí en este cuadro lo más importante es que la túnica adventicia es la capa más importante de los vasos venosos, teniendo en cuenta que es mucho más gruesa y que va a estar formada de tejido conectivo. Ese tejido conectivo principalmente va a ser fibras colágeno, aunque también van a tener algunas fibras elásticas, mientras que la túnica media y la túnica íntima van a ser capas que son mucho, digamos, menos gruesas comparadas con sus contrapartes arteriales. Y esto es muy importante porque precisamente le va a dar, digamos, unas características a los vasos venosos que van a ser muy importantes en el desarrollo de esta charla. Entonces acá les traigo pues como unos cortes histológicos, que estos cortes histológicos son de, digamos, unos vasos medianos, unas venas medianas y unas venas grandes, que precisamente son las venas en las que mejor se distinguen las capas o las túnicas de los vasos. Entonces vamos a tener inicialmente una túnica íntima, que la túnica íntima va a tener una capa de células endoteliales, por debajo de ella entonces una lámina basal muy pequeña, y luego de eso entonces una capa subendotelial, que esa capa subendotelial va a tener entonces algunos elementos como colágeno y fibras elásticas, y van a ser intercaladas algunas células musculares. Algo muy importante en esta túnica íntima es que las venas, a diferencia de las arterias, van a tener unas valvas semilunares, y esas valvas semilunares son digamos, un compuesto de tejido o de fibras del tejido conectivo que van a estar entonces rodeadas de células endoteliales y que finalmente van a terminar formando lo que nosotros denominamos las válvulas venosas, que ellas van a estar presentes en todos los vasos venosos, incluido vénulas, pero que van a ser mucho más marcadas finalmente, digamos, en los vasos venosos medianos generalmente, sobre todo los que están en contra de la gravedad, que son las de los miembros inferiores. Luego entonces de acá vamos a tener otra capa, pues, o una membrana que se llama la membrana elástica interna, y esa membrana elástica interna realmente pues no va a ser tan evidente en los vasos venosos como si son en los vasos arteriales, pero se puede evidenciar con mayor claridad en las venas grandes. Luego de eso viene la túnica media, que es una túnica que está pues compuesta principalmente de células musculares lisas, y esas células musculares lisas van a estar rodeadas también de fibras elásticas y de fibras colágeno. Recordemos que acá esta capa es mucho más pequeña que los vasos arteriales, y en algunas venas, digamos, va a ser mucho más fácil de identificar, como por ejemplo en la safena mayor, donde vamos a tener una capa o una túnica media bastante prominente. Luego de ahí viene entonces una capa de células musculares dispuestas de forma longitudinal, y si ustedes pueden ver, aquí está la túnica adventicia, que es una túnica que es bastante grande comparada con las demás, pero que realmente va a cambiar de composición dependiendo del vaso. Entonces, en las venas grandes vamos a tener fascículos de células musculares lisas que están agrupadas, mientras que en las venas medianas vamos a tener principalmente estructuras o compuestos de la matriz extracelular como fibras de colágeno y algunas fibras elásticas, acompañadas obviamente de lo que Carlos nos mencionaba ayer, que es la base vasorium, el nervio vascularem y los fibroblastos. Entonces, como resumen, tenemos que las venas tienen paredes más delgadas y de mayor diámetro, pero tienen menos tejido muscular y elástico,
Y recordar que esas túnicas realmente no tienen límites tan claros como si lo tienen en los vasos arteriales, pero que conforme vamos llegando a venas medianas y venas grandes, se identifican con mayor claridad y se sabe que la adventicia es la mayor de las túnicas con poca cantidad de fibras colágeno y pocas elásticas, lo que en realidad nos va a llevar a algo muy importante y es al aumento de la distensibilidad que tienen los vasos venosos, que se ha dicho que es alrededor de 20 a 30 veces más que los vasos arteriales. Entonces, como funciones básicas, vamos a tener que principalmente los vasos venosos cumplen dos funciones y es la conducción y la capacitancia. Pero como la capacitancia modifica también la conducción, entonces la vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, la conducción como tal es un término que se refiere al transporte de la sangre desde los tejidos y hacia el corazón. Y como ustedes pueden ver, pues realmente es un término muy amplio, un término que es cualitativo, que simplemente se refiere al retorno venoso. El retorno venoso, entonces, como tal, sí es un término cuantitativo y es la cantidad de sangre por minuto que se dirige hacia la aurícula derecha. Y esto, pues digamos que en términos generales va a representar 5 litros por minuto de sangre. Obviamente esto va a tener algunas variaciones dependiendo del sexo de la persona, entonces los hombres van a tender a tener un poco más de retorno venoso. También vamos a tener esto, digamos, con la edad modificado, entonces a mayor edad hay menor actividad metabólica y por ende menor retorno venoso, pero también con la composición muscular y, digamos, las variaciones en masa magra, masa grasa, vamos a tener cambios en ese retorno venoso, pero en general vamos a hablar de 5 litros por minuto. Y ese retorno venoso finalmente se va a poder dar, digamos, de forma pasiva. Y es por eso que es tan importante el gradiente que se crea entre el corazón derecho y los capilares por la ley de Frank-Starling, que finalmente esta ley lo que nos habla es que entre más precarga tenga las fibras musculares del corazón, más stretching van a hacer en sus, pues digamos, en las células, y eso va a garantizar que todo el volumen que entra en el corazón pues salga. Y precisamente por eso es que en condiciones estables, en un paciente que tiene un corazón sano, el retorno venoso debería ser igual al gasto cardíaco y el flujo de sangre de los tejidos no debe exceder el retorno venoso, teniendo en cuenta que, como hablábamos ayer, todo esto se trata de un circuito cerrado. Pero sí es importante tener en cuenta que cambios transitorios en algunas variables hemodinámicas, como por ejemplo la frecuencia cardíaca o la resistencia, pueden generar redistribución de la sangre a partir de interrupciones que son muy complejas entre esas diferentes variables. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el retorno venoso finalmente no es, como les digo, una variable independiente, sino que es una variable que depende de muchas otras que vamos a, entonces a desarrollar. Vamos a empezar entonces con el volumen sanguíneo y la vasoconstricción simpática, que van a, digamos, a también, digamos, modificar la presión media de llenado sistémico. Entonces, en cuanto al volumen sanguíneo, recordemos que nosotros vamos a tener un volumen sanguíneo total. Ese volumen sanguíneo total, pues lo vamos a hablar alrededor de 5 litros, pero ese volumen se divide en dos, digamos, compartimientos. El compartimento que tiene volumen de sangre no estresado y el compartimento que tiene el volumen de sangre estresado. El volumen de sangre estresado se refiere precisamente a ese volumen de sangre que hay en un vaso que tiene una presión transmural mayor a 0, y el no estresado es aquel volumen que está en un vaso que tiene una presión igual a 0. En ese sentido, el volumen de sangre estresado es el que va a estar, digamos, actuando directamente sobre el retorno venoso, mientras que el volumen de sangre no estresado es aquel en el cual va a estar, digamos, como un volumen secuestrado o un volumen reservorio que puede ser utilizado más adelante en caso de necesitarse. ¿Y cómo se utilizaría? Se utilizaría con múltiples mecanismos que cambian esa relación que estamos mencionando, y el principal, pues realmente del tono venomotor va a ser la venoconstricción. Entonces, para entender esto un poco más, tenemos el ejemplo del pozo de agua, en donde tenemos el flujo arterial, que es de alta resistencia, y es que nos está aportando todo el flujo venoso. Ese flujo venoso, entonces, como dijimos, lo vamos a dividir en dos realmente, que es el volumen, el volumen pues, que está estresado y el volumen no estresado. Ese volumen estresado, digamos que va a estar conectado a un tubo de salida, y es el único que nos va a estar dando precisamente ese flujo de salida en contraposición con la resistencia venosa que me genera pues como este tubito que ustedes ven acá, este diámetro que ven acá, y que finalmente va a dar el retorno venoso, que va a ser indirectamente relacionado con la presión venosa central. Mientras que el volumen no estresado es un volumen que está secuestrado de reserva, que puede ser utilizado a favor de, digamos, de aumentar el flujo. Entonces, en casos de que se necesite un aumento de ese flujo, lo que se hace es que se debería aumentar el volumen estresado, bajando precisamente, digamos, el tubito, pues de esa manera. Finalmente, entonces, el retorno venoso, cuando está aumentado, aumenta la presión venosa central
y va a estar disminuido el gradiente que habíamos hablado ahora, que es el gradiente entre la aurícula derecha y los capilares, precisamente para que se garantice el gasto cardíaco. Pero miren que estos volúmenes son muy importantes, y es que decimos que los vasos venosos van a contener entre el 60 y el 75% del volumen total de sangre de una persona. ¿Y esto entonces dónde se va a almacenar? Esto se va a almacenar de diferentes maneras, pero miren cómo es importante el reservorio esplácnico, teniendo en cuenta que consume hasta el 27% del gasto cardíaco, y el reservorio en la piel o cutáneo, que consume hasta el 18% de todo el gasto cardíaco. Entonces, este término de volumen, pues, nos va a dar pie a que hablemos de la capacitancia, y la capacitancia como tal no va a tener una definición universal. ¿Por qué? Porque recordemos que los diferentes autores han definido capacitancia de múltiples maneras. Algunos dicen que es lo mismo que capacidad, otros dicen que es lo mismo que compliance, pero digamos que la definición que más se ha utilizado es el volumen total de un fluido contenido en un vaso a una presión transmural definida. Y es por esto que la capacitancia va a variar de acuerdo al tipo de vaso, a la presión transmural y al volumen movilizado. Pero en palabras más claras, entonces la capacitancia va a ser la habilidad de un vaso venoso de cambiar su forma usual y mantener la presión a pesar de grandes cambios en el volumen. Y es por esto que vamos a tener que un paciente puede perder hasta el 10% del volumen sanguíneo sin tener unos cambios cardiovasculares significativos. Importante que lo diferenciemos de capacidad. ¿Qué capacidad? Entonces va a ser simplemente ese volumen que puede albergar un vaso venoso o un vaso pues en general a una presión específica. Es decir, aquí no va a haber un delta como si lo tenemos pues como tal en capacitancia. Y esos vasos de capacitancia, pues como ustedes ya imaginarán, entonces son los vasos venosos, precisamente por todas las características de la pared, en oposición a los vasos de resistencia, que son los vasos arteriales. Miremos entonces cómo el área transversa de esos vasos venosos va a ser mucho mayor que el área transversa de los vasos arteriales. Miremos que va a ser casi 4 veces mayor el área transversa, y esto nos va a hablar precisamente de la gran capacidad de reservorio que tienen estos vasos venosos. Y eso no está dado solamente por el área transversa, sino también por características como la distensibilidad, que como tal va a ser un término cualitativo que se refiere al cambio de la dimensión luego de que se le aplica una fuerza. Algunos como Guyton pues realmente tienen también un término cuantitativo para distensibilidad, pero no es lo más usual. Y la compliance finalmente va a ser esa, digamos, es la análoga a la distensibilidad, pero ya a nivel de cantidad, es decir, una variable cuantitativa, en donde pues va a dimensionar cuál fue el cambio de ese objeto con una fuerza aplicada. Y algunos dicen que es sinónimo de capacitancia, pero hay otros autores que realmente abogan porque la compliance es diferente a la capacitancia, en el sentido en que la compliance es en un momento específico en que yo analizo el vaso, mientras que la capacitancia, digamos que es la habilidad que tiene ese vaso en cualquier momento per se. Pero pues digamos que es controversial, y algunos autores la usan indistintamente la una de la otra. ¿Cuál es entonces la fórmula matemática de la compliance? Es, digamos, el delta de volúmenes sobre el delta de presiones, o también la podemos hablar en términos de distensibilidad por volumen. Entonces, por eso es que decimos que la compliance de un vaso venoso es muchísimo mayor que la de un vaso arterial, porque si tenemos que la distensibilidad es 8 veces mayor en una vena que en una arteria, y que el volumen es 3 veces mayor en una vena que en una arteria, tenemos una compliance aumentada de hasta 24 veces más en un vaso venoso que en un vaso arterial. Esto entonces, ¿por qué se está presentando? Todo esto se presenta porque en el vaso hay una presión transmural. ¿Y qué es la presión transmural? Es un delta de presiones que se da entre una presión intravascular y una presión externa del tejido, que lo que van a estar haciendo simplemente es, una, intentando expandir el vaso, y la otra, colapsar el vaso. Pero entonces, ¿qué pasa? Pasa que por las características de la vena, ya sabemos que la vena en una presión transmural muy baja se comporta como de una forma elipsoide. Entonces, en esa forma elipsoide, él tiene una gran capacidad de almacenamiento, de albergar grandes volúmenes, pero una vez esa presión transmural va subiendo, ¿qué pasa? Pasa que mi vena se va a comportar de una forma esférica y va a ser más rígida. Esto es muy importante, estos cambios, porque miren que finalmente acá en esta curva de presión transmural versus volumen, entonces vamos a tener que en los primeros momentos un aumento de la presión transmural entre 10 y 15. Miren ustedes acá en la curva cómo se transmite hasta 250% de aumento en el volumen venoso. Obviamente este sistema pues no es infinito, es un sistema finito, y cuando ya alcanzamos unas presiones transmurales más o menos entre 70 y 80, esto ya empieza a volverse, digamos, totalmente
rígido, y al volverse tan rígido, pues obviamente no vamos a tener cómo ingresar más volumen. ¿Y esto es por qué? Porque miremos que normalmente las presiones de las venas son mucho más bajitas, pero cuando alcanzan las presiones arteriales, se van a comportar igualmente como si fuera una arteria. Y miren acá la diferencia. La diferencia está muy clara en que en la curva volumen-presión de los vasos venosos, entonces vamos a tener que la curva puede seguir aumentando el volumen mucho, pues la presión no va a variar tampoco tanto. Y miremos en cambio en el sistema arterial como un cambio pequeño en el volumen se transmite en un cambio grande de la presión. Pero no solamente eso, sino que recordemos que la vena también tiene, los vasos venosos, perdón, también tienen un, digamos, un efecto que se llama el efecto de estrés-relajación, y eso también influye sobre la capacitancia. Esto es, digamos, una habilidad, una capacidad que tienen también los músculos, y es que cuando nosotros aumentamos el volumen que hay intravascular, lo que va a pasar en ese momento es que aumenta la presión de forma súbita, pero luego se da una compliance retardada, que esa compliance retardada hace que el vaso venoso, digamos, reduzca la presión nuevamente. Y lo mismo pasa si, por ejemplo, yo tengo una disminución del volumen marcado, hace que la presión caiga inmediatamente, pero luego, con el pasar de los minutos, vamos a tener una compliance retardada que también ayuda como con esa capacitancia. Este volumen sanguíneo, entonces, como les digo, va a cambiar dependiendo de múltiples estímulos, pero digamos que el factor más importante para determinar el tono venomotor es la actividad simpática, es decir, la venoconstricción. Entonces, ¿qué pasa? Todos, absolutamente todas las venas están inervadas, pero unas venas van a estar, digamos, más inervadas que otras. Esto realmente no se sabe si es por términos embriológicos o si es por términos, digamos, de ventaja fisiológica. ¿Por qué? Porque se ha visto que los que más tienen receptores alfa 1 y alfa 2 van a ser los lechos esplácnicos y cutáneos, que como mencionamos ahorita son los lechos más grandes. Mientras que miremos que en las venas de las extremidades realmente vamos a tener una baja cantidad de receptores. ¿Y es por qué? Porque es que acá no vamos a tener un gran reservorio pues, de volumen. Y teniendo en cuenta que finalmente este reservorio cutáneo responde a la temperatura, entonces realmente el lecho que mayor, digamos, va a tener participación en la venoconstricción y la movilización de sangre es el lecho esplácnico como tal. Esa vasoconstricción simpática entonces nos va a llevar finalmente a que haya una disminución del volumen no estresado y por ende un aumento del volumen estresado y un aumento del retorno venoso y viceversa, como ustedes ven. Y eso no solamente es algo fisiológico, sino que ya también se ha hablado en muchas enfermedades, como por ejemplo en falla cardíaca, donde vamos a tener que la activación del simpático nos va a llevar a una movilización de los reservorios venosos con un aumento casi que hasta 800 centímetros cúbicos de volumen efectivo, y esto va a hacer que finalmente se activen mecanismos lentos como los mecanismos renales, la retención de sodio y agua por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto lleve a la congestión del paciente con aumento de las presiones de llenado sin necesidad de que haya a este concepto que es la presión media de llenado sistémico. ¿Qué es eso? Entonces la presión media de llenado sistémico finalmente va a ser una presión que es una presión de equilibrio que hay en el sistema circulatorio. Pero esta presión la vamos a entender un poco más si, por ejemplo, apagamos el corazón. Entonces, si apagamos el corazón es la presión media que queda equilibrando todo el sistema circulatorio. Entonces va a ser como tal una presión que es constante, normalmente va a estar entre 7 milímetros de mercurio y 12 milímetros de mercurio y va a depender básicamente del volumen estresado. Miremos que cuando tenemos un gasto cardíaco de cero, es decir, cuando el corazón está detenido, aquí lo que va a pasar es que la presión venosa central y la presión arterial media van a ser iguales, pero conforme entonces el flujo va aumentando, ese gasto cardíaco va aumentando, pues la presión arterial media va subiendo y la presión venosa central va bajando. Ahora, ¿cómo lo vamos a, digamos, a poner en una ecuación? Entonces, el retorno venoso va a ser igual entonces a la presión media de llenado sistémica menos la presión venosa central sobre la resistencia venosa. Entonces, miremos que va a ser, digamos, un factor que es directamente proporcional a el retorno venoso y por eso es que es tan importante. Y acá, más importante también es entender que como él depende principalmente del volumen estresado, también va a tener cambios con la venoconstricción. Entonces, con la venoconstricción, al aumentar el volumen estresado, lo que va a suceder es que la curva se me corre hacia la izquierda y al correr la curva a la izquierda, miren que a 5 litros ya la presión media de llenado ya va a ser mucho más alta, que es de 22 milímetros de mercurio, con esa venoconstricción. Y en la venoconstricción, entonces, mire que al aumentar la línea de base, es decir, la presión de llenado medio de 22, ya, como de ella dependen tanto la presión arterial media y la presión venosa central, entonces finalmente ellas van a estar elevadas en todo el trayecto independiente
del flujo. Ahora tenemos entonces también para determinar el retorno venoso un efecto de bomba cardíaca, y el efecto de bomba cardíaca lo que nos está hablando es que finalmente van a haber interacciones entre la presión arterial derecha y el retorno venoso que hacen que precisamente se cree esta gráfica. Esta gráfica, digamos que es una gráfica que es vieja en el sentido en que pues fue diseñada por Guyton hace muchos años, pero en este momento, pues algunos autores dicen que está desactualizada o que no, digamos, no representa también fisiológicamente, pero como es, digamos, algo esquemático representativo, se las traigo, y lo que nos quiere decir es que la presión arterial normal es de 0 milímetros de mercurio, pero entonces cuando empieza entonces el retorno venoso, pues cuando empieza el llenado, entonces lo que va a pasar es que hay una presión plató, pues o hay un momento plató, que ese momento plató entonces se refiere a que el retorno venoso no aumenta, sino que permanece constante una vez la presión de la aurícula derecha cae, y puede caer hasta menos 50 milímetros de mercurio y se va a mantener el plató, precisamente porque lo que pasa es que los vasos grandes van a colapsar, y al colapsar entonces van a mantener este plató hasta que llega a la zona transicional, el atrio vuelve otra vez a cero y vuelve y se repite este fenómeno. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ya en corazones enfermos, cuando empieza a aumentar la presión del atrio derecho, entonces vamos a tener un downslope, y finalmente si el corazón pues ya entra en paro, finalmente vamos a tener una presión del sistema circulatorio que va a ser igual a la presión de llenado medio. Pero realmente pues para que se venzan estos mecanismos de regulación tiene que ser un corazón que esté demasiado enfermo, porque presiones de más de 4, más de 6 milímetros es en un corazón pues que tiene una falla avanzada. Pero para acabar de rematar todo esto, entonces recordemos que para que el retorno venoso se pueda dar, tiene que vencer otras fuerzas. Entonces, una de ellas va a ser la resistencia, y la resistencia va a ser una fuerza estática que se debe superar para permitir el flujo adecuado de sangre. Y por otro lado, tiene que vencer la presión venosa periférica, que es la presión aplicada directamente sobre estos vasos. Entonces, en cuanto a la resistencia, tenemos que las grandes venas o los grandes vasos venosos realmente tienen una resistencia que en general va a ser cercana a cero cuando están distendidas. Pero pasa que ellas están circulando por un medio, y ese medio tiene entonces presiones abdominal de colapso, una presión intratorácica que colapsa, un colapso axilar, un colapso de las costillas y un colapso de la presión atmosférica a nivel del cuello, lo que hace que finalmente esos vasos venosos sí tengan, digamos al final, una resistencia que sea más o menos de más 4 o más 6 milímetros de mercurio en comparación con el atrio derecho. Y para acabar de ajustar, la presión venosa periférica también va a estar influenciada por por tres, digamos, más grandes efectos, que son el del atrio derecho que mencionábamos ahora, la abdominal, que recordemos que la presión abdominal más o menos es de 6 milímetros normalmente, pero puede subirse hasta 15 o 30 milímetros de mercurio si el paciente hace alguna flexión, o si el paciente, por ejemplo, está en embarazo, o si el paciente, por ejemplo, tiene algún tumor o ascitis, y eso hace que las presiones de ahí para abajo aumenten. Y finalmente tenemos el efecto de la presión gravitacional en las presiones venosas. Y miremos que la presión mayor va a ser a nivel de los pies, porque toda esta columna de volumen, entonces va a ser lo suficientemente fuerte para tener una presión hidrostática tan grande. Mientras tanto vamos a tener un nivel de cero a nivel del cuello, porque ahí en el cuello es lo que está pasando, que se colapsa el vaso directamente porque está en contacto con la presión atmosférica. Y finalmente, como tenemos la bóveda craneana, que es, digamos, un sitio no compresible, vamos a tener una presión negativa, y aquí va a funcionar un sistema de succión entre la base pues del cráneo y el top pues o la punta del cráneo. Y miremos cómo esas resistencias finalmente nos van a cambiar el retorno venoso. Y es que miremos entonces cómo cuando tenemos mitad de la resistencia, el retorno venoso aumenta casi el doble, y cuando tenemos el doble de la resistencia, el retorno venoso va a disminuir casi el doble, con presiones de llenado medio constantes y con presiones de llenado medio variables. Ahora, entonces, para vencer eso, ¿qué ha pasado? Para vencer eso se han generado algunos mecanismos, como son las bombas. Una de las principales bombas es la bomba respiratoria, y esto fue pues un experimento que hizo Sumner y colaboradores en 1985, y fue que crearon un sistema de tubos donde tenemos un tubo principal que tiene la presión de conducción. Luego viene entonces un tubo colapsable que vendría siendo la vena cava, luego tenemos un contenedor cerrado que vendría siendo entonces la presión abdominal, y luego una presión de salida que está conectada a la atmosférica, que sería pues finalmente el atrio derecho. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos una presión de entrada que es de 15 centímetros de agua, y un contenedor cerrado que le está dando una presión de 5 centímetros. Entonces aquí tenemos un gradiente de 10, ¿cierto?
Entonces ellos inicialmente pensaron, no, pues es que si aumentamos la driving pressure, pues vamos a mejorar eso y pues digamos, el líquido puede pasar el contenedor, pero se dieron cuenta que no, se dieron cuenta que realmente para poder pasar el contenedor cerrado, el tubo colapsable debe tener una presión lo suficientemente alta para superar o vencer la del contenedor. Y eso mismo es lo que está pasando pues a nivel venoso, y es que el tubo colapsable, que es la vena cava, o las venas pues que están en contacto con estas resistencias, deben tener digamos, una presión que sea mayor que la resistencia para poderla superar. Y finalmente, entonces, en el cuerpo lo que está pasando es esto, es que el diafragma se comporta como esa válvula precisamente que está regulando las presiones, y es que cuando inspiramos, recordemos que el diafragma desciende hacia el abdomen, aumenta la presión intraabdominal, y al aumentar la presión intraabdominal, pues obviamente las piernas no van a tener una presión para vencer esa intraabdominal y el flujo se detiene aquí a este nivel, pero como obviamente acá entonces hubo un cambio también de la presión, entonces va a haber, digamos, una entrada desde la cavidad abdominal hasta la caja torácica. Pero cuando ya estamos en expiración, ¿qué es lo que va a pasar? En expiración, entonces disminuye la presión intraabdominal, y al disminuir la presión intraabdominal, la presión de las piernas vence esa presión y asciende entonces el flujo venoso hacia el abdomen. También estamos apoyados entonces de otras bombas, que son las bombas musculares de los miembros inferiores. Inicialmente se había detectado la bomba pues de los muslos, pero luego se detectó la bomba pues de las pantorrillas, que es una bomba que tiene mucha más fuerza que la de los muslos, porque esta eyecta 65% de la sangre que le llega, mientras que la de los muslos 15%. Esto se basa en el principio de que pues al contraerse el músculo esquelético finalmente pues exprime como tal mecánicamente el vaso venoso, y eso hace que se expulse la sangre, y esto va a estar apoyado en un sistema valvular que ya mencionábamos, que están todas las vénulas, pues y todas las venas de ahí en adelante, pero que va a ser mucho más tangible obviamente en las que están en contacto directo con la gravedad, y son unas válvulas que van a estar unidireccionales y no permiten el retorno pues de la sangre hacia distal. Entonces ahí lo que pasa es que se contrae el músculo esquelético, se eyecta la sangre, y esa sangre entonces va a pasar a través de una válvula proximal abierta y una válvula proximal cerrada, precisamente para evitar el reflujo. Y finalmente, entonces tenemos los reservorios de sangre, que esos reservorios de sangre pues tienen, digamos, unas características especiales, como los sinusoides, el sistema sinusoidal del vaso, el sistema sinusoidal del hígado y los demás otros compartimientos que también nos pueden ayudar precisamente a aumentar ese volumen. Entonces, como vemos, el retorno venoso depende de todas estas otras variables que ya hemos mencionado, y conforme estas variables estén aumentadas o disminuidas, el retorno venoso también va a disminuir. Y finalmente, entonces, para terminar, entonces tenemos que digamos, estas interacciones con el atrio derecho van a manifestarse en una onda de presión venosa, que esta onda de presión venosa central pues va a tener unas ondas positivas ACV, que es de la contracción atral, el cierre de la tricúspide, y acá finalmente el tiempo de llenado mayor de la aurícula, y tener en cuenta que hay unas ondas negativas, que es la onda X, que es la relajación atrial, y la Y, que es la fin de sístole ventricular, y que las podemos ver en pacientes pues que realmente son muy atléticos o pacientes que tienen niveles de masa grasa disminuidos. Y eso pues como por el lado de las funciones venosas. Entonces ahora vamos a el sistema linfático. Entonces el sistema linfático como tal entonces va a cumplir un rol crítico en tres funciones principales, que es la función inmune, el drenaje del líquido extracelular y el transporte de macromoléculas, que aquí generalmente vamos a tener pues todo lo que tiene que ver con las moléculas liposolubles. Entonces vamos a tener entonces todo lo que es la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, y toda la absorción intestinal con los productos pilíferos. Y es tan importante este sistema que la mayoría de los órganos poseen una red linfática que recolecta los productos que requieren eliminación, pero digamos que en algunas partes va a haber más densidad de estos vasos, como van a ser el intestino y el hígado, donde se producen alrededor del 80% del volumen de la linfa. Antes se consideraban ausentes en muchas partes, pero ahora se sabe que realmente las únicas dos partes donde no hay vasos linfáticos son entonces la epidermis y la médula ósea, pero antes se decía que el sistema nervioso central no tenía y que el sistema ocular no tenía, pero ya se ha demostrado que sí los tienen en nuevos estudios que se han realizado, y eso habla de la importancia pues de este sistema. Y en el contexto clínico pues van a ser muy importantes porque fisiopatológicamente van a ser una ruta importante de metástasis y lugar de inflamación y alteración del drenaje.
Entonces, recordemos que este sistema linfático está compuesto por unos vasos que son precolectores, colectores, luego llegan unos vasos que se llaman los vasos aferentes, luego llegan los nodos linfáticos, luego los vasos eferentes, posteriormente plejos y troncos, y finalmente desembocan entonces en el sistema venoso, como veremos a continuación. Están acompañados, además de esa red de vasos que estamos hablando, de unos órganos, que son los órganos linfoides, y se van a dividir en primarios, que son el timo y la médula ósea, en donde se da la producción y maduración de linfocitos, y unos secundarios, donde vamos a tener la maduración de los linfocitos y el inicio de la respuesta inmune, como son el vaso, las placas de Peyer, el anillo de Waldeyer, y acá tenemos algunos otros que realmente, pues digamos, en algunas investigaciones recientes han salido a la luz, como por ejemplo el apéndice. Entonces, la estructura va a ser similar porque pertenece también nuestro, pues, sistema linfático pertenece también al sistema circulatorio, entonces va a ser similar. Vamos a empezar con unos capilares. Esos capilares van a ser unos vasos que son muy delgaditicos y esos capilares van a estar intercalados con los vasos, pues con los capilares arteriales y los capilares venosos en el espacio intersticial precisamente para recolectar todo este fluido y empezar entonces con esa función de distribución de los líquidos. Estos capilares entonces inicialmente van a tener como unos puntos ciegos, ellos van a empezar pues como en un punto que se ha llamado, sí, los puntos ciegos, precisamente porque no se sabe específicamente pues como de dónde es que arrancan, y van a estar formados estos capilares linfáticos por una membrana que va a ser discontinua. Van a tener una membrana basal discontinua de células endoteliales. Y como ustedes ven acá, realmente no tenemos una cobertura de células musculares, entonces no vamos a tener actividad contráctil. Pero precisamente esta membrana basal discontinua lo que va a favorecer es que puedan entrar las macromoléculas y los fluidos precisamente al vaso. Y acá inicialmente tampoco van a haber válvulas, pero como hay unas células endoteliales solapadas, ellas van a hacer una cosa que se llaman unas válvulas primarias para evitar que, digamos, las macromoléculas y el fluido salgan por sí solas. Y van a tener unas fibrillas de anclaje que son de 100 Armstrong y 50 Armstrong, que ahora vamos a ver un poco más adelante. Entonces, de acá, después de los capilares linfáticos, lo que va a pasar es que llegan y se van a pues, digamos, a confluir en unos precolectores linfáticos. Estos precolectores linfáticos entonces van a estar todavía con una membrana basal discontinua, pero ya tienen células musculares lisas y van a empezar a aparecer las primeras válvulas secundarias, que las válvulas secundarias como tal ya son válvulas propiamente formadas, a diferencia de las otras que son, digamos, como un conglomerado de células endoteliales. Y acá, entonces, va a empezar a aparecer ya, conforme van creciendo, pues esos vasos, unos conductos linfáticos que se llaman los conductos linfáticos colectores. Esos colectores ya se caracterizan porque vamos a tener unas células endoteliales con una membrana basal continua que va a estar rodeada de células musculares en todo momento y que ya no van a tener unas uniones que se llamaban antes uniones en botón, sino que aquí ya van a tener unas uniones que se llaman como encierre. Y se genera acá el linfangión, que el linfangión va a ser pues como la unidad funcional de, digamos, estos linfáticos colectores y se define como esa unidad funcional que está entre una válvula secundaria y otra válvula secundaria y de cuya contracción y relajación va a depender realmente el impulso de esa linfa. Entonces, ellos van a tener pues unas válvulas, esas válvulas inicialmente entonces van a ser de 2 milímetros de longitud entre una y la otra y va a tener 0.2 milímetros de diámetro, pero cuando ya vamos llegando a los troncos, ya la relación va a ser 1 a 1, entonces van a ser de 2 milímetros por 2 milímetros generalmente, y esas válvulas van a estar con inervación simpática y parasimpática, lo que les permite entonces participar activamente en las fases de expansión y compresión, en donde vamos a tener recolección de la linfa y luego en la compresión, pues vamos a tener cómo fluye la linfa hacia proximal. Entonces, conforme vamos creciendo, pues conforme van creciendo, perdón, los vasos linfáticos colectores, estos vasos van a ser cada vez más complejos y van a tener entonces una estructura que se va a parecer a los vasos venosos y arteriales en el sentido en que algunos autores describen que van a tener membranas o túnicas como lo tiene una arteria, como lo tiene una vena, de una íntima, de una media y de una adventicia, aunque obviamente pues sin la diferenciación igual. Pero van a tener entonces, además de eso, la formación de esas válvulas que les menciono, que son válvulas propias como tal, y filamentos de anclaje. Y finalmente, entonces, el concepto de linfangión que les he explicado, que va a ser muy importante precisamente, pues, como para, digamos, el fluido de la linfa. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Esto funciona porque tenemos una fase inicial de reposo, en donde tenemos las fibrillas de 100 Armstrong se van a relajar y las de 50 Armstrong se van a contraer.
aquí se van a abrir esas células endoteliales que estábamos mencionando y se va a aprovechar un gradiente de presión en donde la presión intersticial va a ser mayor a la presión linfática. Ahí entonces va a entrar las macromoléculas y va a entrar el agua por ósmosis y luego cuando ya toda esa entrada de esas moléculas y de agua invierte en la relación, entonces pasamos a la segunda fase, que es la fase de equilibrio. En la fase de equilibrio, realmente las de 100 Armstrong se contraen y las de 50 Armstrong se relajan y las células del capilar se van a volver a cerrar y aquí entonces van a sacar el agua por difusión para que se igualen las presiones del intersticio y del linfático. Y finalmente la fase de contracción, que en la fase de contracción entonces la presión intersticial va a ser menor que la linfática y el linfático se va a contraer, que va a ser pues desde el linfangión, entonces el linfangión distal se va a contraer, el linfangión proximal se va a relajar y finalmente entonces se llena el linfangión proximal y se vacía pues el linfangión distal. Pero digamos que esta bomba no es pues la más efectiva de todas, no es que tenga pues una velocidad súper rápida, no es realmente es una velocidad lenta y va a depender finalmente de otras cosas, otras variables externas como la contractilidad muscular, la respiración, las pulsaciones arteriales e incluso, por ejemplo, algunas sustancias como las bradykininas, el óxido nítrico. E incluso también se habla de las concentraciones de oxígeno. ¿Cómo se está distribuyendo entonces este sistema linfático? Este sistema linfático entonces está distribuido de forma asimétrica. Si nosotros vemos la parte de la cara derecha, la parte del hemitórax derecho, la parte del miembro superior y el hombro, ellas van a desembocar básicamente en el conducto linfático derecho, que el conducto linfático derecho va a drenar en la vena subclavia derecha. Y el resto de todos los otros van a desembocar básicamente en el conducto torácico, que el conducto torácico terminará entonces en la desembocadura yugulo-subclavia. Y finalmente, otro muy importante es la cisterna del quilo, porque es que la cisterna del quilo recoge linfa de diferentes troncos, que es el tronco lumbar derecho, el tronco lumbar izquierdo y todo lo que es el sistema intestinal y pélvico. Entonces acá, por ejemplo, en este sistema vamos a tener unos capilares muy específicos que son los capilares lácticos y se llaman así porque ellos como recogen tanta grasa, entonces se van a ver como una linfa muy lechosa, una linfa muy blanca y finalmente van a conducirla hasta el conducto torácico que como ya dijimos desemboca pues en la unión yugulo-subclavia. Como dijimos, entonces esos vasos aferentes van a llegar entonces al nodo linfático, que el nodo linfático como tal, pues ya sabemos que es un nodo que es bastante complejo, más que todo pues como por la distribución de los linfocitos, pero en este sistema pues digamos, de conducción, entonces vamos a tener que la linfa llega desde el nodo aferente, pasa por el linfático y luego de pasar por el linfático sale por el eferente y acá entonces la linfa va a sufrir entre comillas pues como una limpieza, digámoslo así, por el sistema de macrófagos y va a continuar su ascenso por el linfático eferente. ¿Pero qué es la linfa? La linfa finalmente es el fluido que discurre por los vasos linfáticos, va a tener un contenido similar de electrolitos que los demás líquidos corporales, pero sí va a tener una mayor cantidad de proteínas, entre 40 y 60 gramos litro, donde la albúmina va a ser la principal y va a tener alta concentración de leucocitos. Miren que tiene 5 por 10 a la 8 células, de las cuales los linfocitos van a ser la mitad. Y eso habla muy bien de su disfunción inmune, teniendo en cuenta que además mientras va subiendo tiene una presión oncótica baja, que lo que hace es que genera un gradiente que va a generar finalmente la reabsorción de los líquidos. Entonces finalmente digamos, la secuencia va a ser el plasma, y el plasma luego se convierte en líquido intersticial y luego en linfa, pero vamos a ver cómo. Entonces lo que pasa es que acá en esta unión vamos a encontrar una unidad funcional que se ha denominado el histangión. Entonces el histangión es, digamos, una unidad funcional en la cual hay un capilar arterial, un capilar venoso, un capilar linfático y el intersticio. Y lo que pasa es que por un sistema de presiones, lo que va a suceder es que digamos, va a ocurrir la filtración desde la arteria hasta el intersticio y va a ocurrir la reabsorción desde el intersticio hasta la vénula, pero esto no es un sistema que sea totalmente, pues, o 100% efectivo, sino que mucha parte de eso se va a quedar en el intersticio y al quedarse en el intersticio, ¿quién me la absorbe? Los capilares linfáticos. Y no solamente eso, sino que los capilares también van a estar absorbiendo las macromoléculas que no caben en los capilares venosos por su alto peso molecular. Entonces, ¿qué hay como de nuevo en esto? Y es que miremos que, digamos que se han descrito en los últimos años
formas en las cuales todos estos vasos linfáticos se han ido pues como activando o se van activando. Y es que miren que acá simplemente con las fuerzas de estrés tangencial, lo que va a pasar es que tenemos unos sistemas mecanosensoriales y de mecanotransducción que generan unas cascadas que llegan hasta la activación de genes de crecimiento y proliferación. Entonces, por este lado tenemos, digamos que el complejo PCAM, caderina, receptor de crecimiento endotelial vascular e integrina, que me activan la PI3 quinasa y la AKT, me organizan el citoesqueleto y aparte me activan una ruta que se llama la YAPTAZ, me activan los segundos mensajeros GATA, PROX1 y FOXC2 y finalmente entonces terminamos con el desencadenamiento de genes. Pero también, por ejemplo, podemos activar otros receptores como el PSO1, que me entra más calcio a la célula, me activa la calmodulina y me termina activando estos genes también. ¿Y esos genes en qué se van a traducir? Precisamente en todo lo que hemos estado mencionando, que es la linfangiogénesis, la permeabilidad de los vasos linfáticos, el tráfico celular, el transporte de macromoléculas, el mantenimiento de las válvulas y la contractilidad. Entonces, como conclusiones, tenemos entonces que la principal función del sistema venoso es garantizar el retorno venoso y con esto el gasto cardíaco, que el retorno venoso va a depender de múltiples variables de predicción independientes y que sus cambios afectarán el retorno venoso como tal y a su vez el gasto cardíaco, y que finalmente el cuerpo tiene múltiples mecanismos para garantizar dicho retorno venoso, para, pues obviamente finalmente garantizar el gasto cardíaco. Y con respecto al sistema linfático, pues que es un sistema fundamental para garantizar el balance de líquidos, la función inmune y el transporte de macromoléculas, y que además es un circuito cerrado que también hace parte del sistema circulatorio y que muchas veces realmente pasa muy desapercibido cuando hablamos pues en comparación con los vasos venosos y los vasos arteriales, y se olvidan las funciones importantes que eso cumple. Y ya eso era todo lo que les tenía para hoy. Mil gracias. Muy bien, Juan David, muchas gracias. Eh, Una pregunta aquí con relación fisiológica. ¿Por qué cuando un paciente se engorda, se sube de peso, se empeora la insuficiencia venosa periférica? Pues, profe, lo que se ha dicho con la... Sí. ¿Aló? Pues, profe, pues lo que ha pasado con la obesidad son varias cosas. Lo primero es que entonces en la obesidad lo que va a generar es un aumento de la presión venosa periférica. Entonces, al aumentar la presión venosa periférica, profe, espera un momentico, me repite la pregunta otra vez, qué pena. Sí, la entendiste bien, que por qué con el tema de la obesidad se empeora la insuficiencia venosa. Eso es. Ah, bueno. Bueno, lo que pasa es que, profe, con la obesidad lo que se ha visto son varias cosas. Primero, hay un aumento de la presión venosa periférica por varias razones. Primero, un aumento de la presión intraabdominal. Ese aumento de la presión intraabdominal lo que va a llevar es a que se transmita la presión finalmente hacia los miembros inferiores, y al aumentar la presión venosa, el aumentar la presión venosa periférica de los miembros inferiores, realmente entonces lo que va a pasar es que ese retorno no va a estar, pues no va a estar favorecido, digámoslo así, y entonces esa presión también se transmite sobre las válvulas venosas de los miembros inferiores, y al, digamos, sobrecargar las válvulas venosas de los miembros inferiores, esas válvulas venosas pues van a tender mucho más fácil a que haya pues un reflujo como tal. Esa es pues como la explicación que hay. Eh, Juan David, bueno, primero y complementar, por otra parte, pacientes con obesidad tienden a perder mucha movilidad y obviamente con la movilidad se pierde la utilidad de la bomba musculovenosa con el consecuente empeoramiento de la insuficiencia. De hecho, vemos pacientes que a veces no tienen, que en condiciones normales no tienen un grado de reflujo muy importante, pero por deficiencia de la bomba musculovenosa sí manifiestan signos